Para toda la cristiandad también y para todo el mundo, particularmente español, iberoamericano, para todos nosotros, que es lo que se ha sabido durante muchísimo tiempo, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Exacto. Esto es verdad, po. No me va a decir ahora que es mentira. Es mentira, pues. ¿Colón no fue el primero en llegar a América? Por supuesto que no. Me está... Y yo más lo que me preparé. Sí, pues más lo que estudiaste. No lo que estudié. Bueno, Sí, a pues. propósito, tanto que me molestas tú, hay registros de que los vikingos eventualmente habrían llegado. Claro. Sí, mira, a propósito de los vikingos, que Jean-Philippe es muy parecido a un vikingo, ¿Sí o no? entre otras tantas cosas. Pero anoréxicos. No eran tan grandes. Oye, uno tiene que decir esto porque es tan importante. Fíjate tú como durante toda nuestra educación. Los libros, ¿qué hacemos con eso? Mira, a los libros hay que modificarlos, hay que arreglarlos, hay que precisarlos. Pero uno tiene que decir lo siguiente, es tan increíble como, mira, nosotros estamos despertando a algo que durante 500 años se mantuvo como una verdad incuestionable, que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, cuando pone pie en la isla de Guanahani, el sueño de Colón. También se dijo, por cierto, que él había probado que la Tierra era redonda. Otra falsedad. Desde tiempos inmemoriales, con Ptolomeo, Hesíodo, es decir, los antiguos griegos, ellos sabían que la Tierra era redonda, por cierto, entre otros tantos detalles. Pero uno tiene que decir algunas cosas. ¿Quién llegó primero entonces, Doc? Si no fue Colón. ¿Quién llegó primero? Claro. Mira, vamos a ir viéndolo poco a poco. O esto fue como el Everest. Llegaron dos juntos. Dos chilenos juntos. Mira, uno tiene que decir que al menos hay tres grandes pueblos, y en este caso culturas, que llegaron antes que Cristóbal Colón a América. Ya que tú hablaste de los vikingos, los primeros, según los datos que uno tiene hoy día, en llegar, al menos dentro de esta revisión que estamos haciendo de la verdad, en torno del año 990 Pero eso es mucho. al año 1000, es decir, 500 años antes de Colón, los vikingos fueron los primeros en tocar tierra americana. ¿Pero ellos sabían que era tierra americana? No, ni idea. Ni idea. El primero que llegó es el hijo de Eric el Rojo, que se llama Leif Erikson. Él pisó tierra americana en el año 1000. Y ojo, a partir de relatos de un comerciante noruego, gracias a los relatos de él, Leif Erikson llega a América y pasó en el invierno en una tierra que denominó Finland, ¿ya? Que era abundante en salmones y, por cierto, en pastizales. Estamos hablando que llegan por el norte, por Groenlandia. Eric el Rojo, pensemos, Eric el Rojo, padre de Leif Erikson, descubrió Groenlandia. Claro, luego de este proceso en que los vikingos primero invaden Inglaterra, luego se van a Francia, empiezan a hacerse de la Europa media y luego empiezan a viajar hacia otros lugares. Efectivamente, esos son años de los vikingos. Sí. Los vikingos irrumpieron en el mundo y prácticamente asolaron toda Europa a partir de los ríos. Tenían de casero, por ejemplo, a París. Claro. Asolaban París, se iban 8 años, volvían, la asolaban de nuevo, y así hacían los vikingos, fueron grandes navegantes. Los más grandes navegantes también después de los polinesios y los pascuenses en este sentido, los grandes navegantes. Ahora bien, Eric el Rojo descubre Groenlandia y su hijo Leif Erikson descubre América en el año 1000. Y ojo, poco tiempo después, su hermano Thorvald Eriksson, por cierto, descubrió una isla que está en el norte de, hoy día que se llama Terranova, que está en el norte de los Estados Unidos
y tuvo un asentamiento e instaló un asentamiento vikingo en esa isla que se llama Terranova, entre prácticamente el límite entre Canadá y los Estados Unidos. Ahí está Terranova, e instaló un asentamiento vikingo. Por lo tanto, fueron los vikingos los que llegaron, una de las grandes culturas que llegaron antes de Cristóbal Colón. ¿Por qué se le adjudica entonces a Cristóbal Colón que él fue el que llegó o que descubrió América? Porque mira, la historia lo hacen los historiadores. La historia no es algo objetivo, no es una disciplina objetiva. La historia depende de un historiador que interpreta el pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que hace Cristóbal Colón no es descubrir América. Lo que hace es establecer un comercio con América. Porque estos, por ejemplo, los vikingos llegaron, pero en realidad no establecieron ningún comercio, simplemente yo creo que ni supieron a dónde habían llegado tampoco, pero pisaron tierra americana antes de Colón, son antes descubridores. Vale decir también que en la época del 1492, así como se habla de la batalla por el espacio entre Estados Unidos y Rusia, en esa época estaba la batalla por el mar, que la tenían Portugal y España. Entonces era necesario consignar los hechos versus las culturas nórdicas, que lo único que querían era llegar a saltar tierras nomás, no estaba en la ambición pasar a la historia. Así es. Entonces es relevante esto. Lo que sí, ¿qué fue la importancia de Cristóbal Colón? Al establecer el comercio y la ruta marítima entre Europa y América, establece lo que es el primer mercantilismo. El mercantilismo es la base de todo lo que va a ser después el capitalismo. El capitalismo se sustenta en todas las riquezas que lleva Colón y todos los seguidores de Colón hacia Europa. Entonces, por eso es importante Colón. Y Colón cuando llega y establece todo esto. Así es. Establece el comercio, la ruta marítima. Y desde ese minuto, pensemos, Europa estaba pasando una situación económica difícil en general. Y claro, cuando comienzan a llegar no solamente el oro, la plata, las riquezas, sino que también los esclavos de América a Europa, se va a establecer, digamos, la base de todo lo que va a ser después el capitalismo. Porque de alguna forma, más bien dicho, el mercantilismo es el primer capitalismo. Y desde ese entonces, de alguna forma, según algunos, América comienza a ser desangrada a través de todas las riquezas que se van llevando a Europa y todo el estado de bienestar, toda la industrialización posterior de Europa. Es gracias a la riqueza que se saca de América, fundamentalmente gracias al viaje de Colón. Pero aquí está el punto, no lo descubre, sino que establece esta ruta. Ahora, evidentemente el viaje de Colón son grandes epopeyas marinas, es decir, meterse aquí a navegar en un mar incierto, con pocas referencias sobre la existencia de esta tierra que pensaba que eran las Indias. Igual uno no le quita el mérito a estos grandes viajeros del mar, a estos grandes navegantes, pero descubridor no fue. También, ¿por qué? Porque en el año 1311 uno tiene que decir que apareció un audaz pueblo africano, que es el pueblo mandinga. Y el pueblo mandinga, originario de las costas occidentales de África, también llegó a América. Y particularmente lo dirigió el rey Abubacaris II, que frente a 2.000 piraguas viajaron de África a todo lo que es América en aquel 1311, según las tradiciones. Y habrían llegado, más bien dicho, según esto, también llegaron a Recife, en Brasil. Por lo tanto, ojo, están los vikingos y están los mandingas del rey
Abubakar II, que llegan también antes de Colón Claro. a todo lo que es América. Y los vikingos en América del Norte y estos africanos, como dices tú, en Brasil. Así es. Y ahí tiene un poco la lógica de la ascendencia de esos pueblos. Sí. Ahora, mira, hay muchos relatos muy increíbles, porque también hay referencias fenicias, referencias griegas, romanas, bereberes, árabes. Bereberes. Y entre otras tantas del Egipto antiguo, que hacen referencia, por cierto, a esta tierra, a esta supuesta tierra americana. Pero claro, faltan los datos históricos para Claro. poder corroborar esto. Incluso, por aquí cerquita, dicen que hay unos jeroglíficos egipcios en nuestra tierra. ¿Dónde? Hay que ir, hay que ir No, pero ¿Dónde? doctor Fay, ¿cuál es, qué pueblo o quién fue el primero en llegar a América? Y vamos a seguir revisando las grandes mentiras de la historia. Pero, doctor Fay, brevemente una pausa y estamos con eso. Quedamos en Cristóbal Colón no descubrió América, doctor Fay. No descubrió América. Lo que hizo Cristóbal Colón es inaugurar una ruta comercial que fue el primer mercantilismo que da origen al posterior capitalismo Fue como y al un estado de puerto. bienestar. ¿Es como un puerto? Como que es como un puerto lo que hizo en general, donde llegaban después todo... Prácticamente abre las rutas, abre los puertos. ¿Pero él se queda ahí? No, él hace 3 viajes. Sí, claro. Se devuelve, vuelve y así se pasa. Y por cierto, desde ahí uno tiene que decir que, mira, entre los pequeños detalles de esta llegada de los españoles, cuando llega Colón en 1492, pero detalle importante, en el 1500 en toda la región de Mesoamérica, es decir, en toda la región mexicana, habían 25 millones de personas, 26 millones de personas según los catastros de la época, 1500. Un siglo después quedaba 1 millón. Por lo tanto, cuando uno habla de las plagas bíblicas, de alguna forma Colón llegó no solamente con todo este afán de comercio, de riqueza, sino que llevó las plagas bíblicas que asolaron a toda la población originaria de, sobre todo, América ¿Qué virus, enfermedades, todas esas cosas? Por supuesto que sí, ¿Y no había cura igual que ahora? por supuesto. Aquí, digamos, los europeos no solamente trajeron la guerra, sino que trajeron muchas enfermedades para las cuales no estaban preparados los pueblos originarios, y murieron 25 millones de personas en un siglo, según los catastros. Ahora bien, hay un pequeño detalle que uno tiene que decir. Entonces sabemos que en el año 1000 llegaron primero los vikingos. En el 1311, los mandinga, Que estaban en de Brasil. África, ya muy importante, con el rey Abubakar II, y 2000 piraguas llegaron a Recife, Brasil, ¿ya? En una exploración. Son, más bien dicho, grandes exploradores. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en llegar a América desde regiones desconocidas? Uno tiene que decirlo, que fueron los grandes olmecas. Los olmecas, que uno los recuerda hasta el día de hoy por estas cabezas colosales que hay en México. Aquí, estas cabezas que vemos acá, que fijémonos bien, tienen Pero son rasgos como chinos, entre como negroides, pero también orientales. Tienen una nariz ancha, por decirlo así, pero al mismo tiempo, y aquí estamos, uno de los grandes recuerdos con las cabezas olmecas. Qué ¿Por joven. qué? Porque en el año, se calcula que en torno del año 1500 antes de Cristo, al 1200 antes de Cristo, los primeros en llegar a América desde tierra desconocida fueron los olmecas. Llegaron a todo lo que es el estado de Veracruz actual, donde de alguna forma se instalan, Bueno, de y hecho. van a dejar de recuerdo para el resto de la historia estas cabezas colosales. Por lo tanto, si uno habla de descubridores, los primeros fueron los olmecas en la historia de la humanidad, que pisan América
particularmente de Centroamérica, es decir, Mesoamérica, y se transforma con el paso de los siglos en la cultura madre de Mesoamérica. ¿Y esto habría sido por navegación o por el estrecho de Bering cuando se genera ese congelamiento que también se dice que pasaron hacia Asiático? Claro. Mira, ellos llegaron, si todo esto es así, por mar. Ah, ya. Llegaron por mar y ¿Desde van... dónde? Mira, es probable... Aquí hay ciertas deducciones que por sus rasgos es posible que hayan llegado de África, ¿ya? Pero sea lo que sea, se transformaron los olmecas en la cultura madre de Mesoamérica. Todos los demás, mayas, toltecas, zapotecas, etcétera, aztecas, mexicas y tantos otros, los itzes, los mismos tiahuanacu, derivan de alguna forma culturalmente de los olmecas, que son los primeros en que llegaron a América. Pero ¿y ellos se establecen en México? Y se establecen allá en México, en toda la región de Veracruz, donde dejan estas cabezas. La característica en general de un mexicano es muy parecida. Es parecida. La cara es como ancha, los ojos grandes, nariz. Ahora fírmense, queridos amigos. Estamos hablando de mentiras. ¿Qué otra Pues bien, mentira? hay otra mentira.